Buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estado y evolución. Y pues como hacemos menos vídeos, la consecuencia es que tenemos más novedades en este tiempo. Y sencillamente pues la vamos a ver en este vídeo. Aquí como veis hablaremos musgarios, algo que tenía ganas de hace mucho tiempo. Los gatitos durmiendo. Y nada, vamos a empezar por este acuario estilo River Tank. Como veis, la parte de emergido, la verdad es que está muy bien. Y sencillamente, aunque tenemos algunos caracolitos, pero fijaros qué toma de este proyecto. Y aquí os muestro el cardumen de estos neones chinos enanos o Tanichis Mikagemae. Como veis, unos peces un poquitín más pequeños que los neones chinos comunes y un poquito más adaptados a lo que viene siendo agua un poquito más rápida que lo que suele ser en un acuario convencional. Y como veis, pues sencillamente proyecto que va madurando, que tiene su naturalidad, su encanto y que me encanta disfrutar desde aquí, desde mi escritorio sentado cuando trabajo. Por aquí, pues ya sabéis, los mini proyectitos, que son cosas que a mí me encantan, estos reservorios de plantas, pues sencillamente muy bien. Aún no hace calor, está manteniendo muy bien la humedad, ahora hablaremos también de eso. Igual que este, pues que algunas sí que se han chuchurrido, pero bueno, es un poco más delicado la diferencia entre estar abierto cuando el clima es seco a estar protegidos y mantener la humedad relativa. Por la parte del Blackwater, que vemos ahí una parejita, si quitamos el reflejo, de Ramirezis. Falleció la hembra de Apistogramma red que tenía, así que bueno, no me he podido resistir. Sabéis que es un pez que me encanta y se me ocurre que este es un acuario idóneo con esos neones verdes, con la vegetación que tiene, con toda la cobertura vegetal, para una parejita de Ramirezi. Así que ya os iremos contando qué tal van. Y por aquí, pues el 300 litros, este acuario de unos 250 litros reales. Bueno, como visteis de las Echinodorus, pues las hojas fuera, pero la humedad, aunque también hace mucho calor, sí que se resienten, pero siempre es una auténtica maravilla ver hojas de naturaleza fuera, aunque evidentemente tengo las limitaciones que tengo por el tema del clima. Pero bueno, el proyecto en general, un espectáculo. Nuestros Acaras Blue, tremendísimos el tamaño que tienen. Las coris, los neones por ahí. Nuestros gobietes, pues la verdad es que es un proyecto que va muy bien, pero también, como veis, ventiladores preinstalados a 27 grados. ¿Por qué a 27 grados? Porque de momento estamos a 25, ¿vale? Pero bueno, ya los he dejado preinstalados y por suerte, y aún en lo que va de verano, pues no ha apretado el calor y nos están respetando las temperaturas. Pero como todos sabemos, eso tiene un límite y el calor va a llegar sí o sí, más bien antes que tarde, por las fechas que estamos. Pero si recordáis, el año pasado me instalé un ventilador de techo. Entonces mi intención es ver si con esto soy capaz de mantener esa evaporación para reducir la temperatura, que es el mecanismo, como he explicado muchas veces, de funcionamiento de los ventiladores. Y estos sencillamente pues los tengo por si acaso, en función de si soy capaz o no de regular con este sistema, que yo digo que es un invento del gran ventilador. ¿Que soy capaz de mantener los 27 y poco? Pues algún día veréis en Wallapop que se venden sencillamente muchos ventiladores. Que no, pues sencillamente lo dejaré para casos de emergencia o de días de extremo calor, que ya los tengo pagados y tampoco me cuesta trabajo, pero como digo, va a depender todo de cómo transcurra esta prueba que el año pasado no me dio tiempo de realizar. Pero como veis, así la toma
esa parte del estudio está así de bien. Y por aquí también más novedades, pues como veis en este proyecto tipo Iwagumi Zen, por llamarlo de alguna forma, porque me apetece llamarlo así y porque me transmite mucha tranquilidad este proyecto, pues pasamos hace unas semanas por Murcia, pudimos ir un día que era festivo aquí, el día de Castilla-La Mancha, y pasamos también a saludar al amigo Daniel de Aquarium Centro Fama y pues por suerte tenía estas rasboras Kubotai, yo quería comprar rasbora Kubotai, pues no las trajimos de allí aprovechando el viaje y fijaros qué bien se integran a este proyecto con los toques de la roca y como veis están en primer plano, para nada se esconden, súper adaptadas, las alimento con alimento bueno y sobre todo también un poquito de artemia, por si alguno se lo pregunta, estos peces más chiquitines, al igual que por aquí estos tetra rubí en este proyectito, son peces más chiquitines de boca más pequeña, pues tenemos que dar comida de calidad pero también de un tamaño adecuado y que facilite su alimentación, que aunque es de sentido común, pero no está de más decirlo y compartirlo como experiencia porque es la clave del éxito de la alimentación y la salud de estos peces chiquitines. Como veis, dos novedades de peces chiquitines y por aquí quité el acuario que teníamos pequeño. Siempre os he dicho que me encantan los proyectos chiquitines. Esto ya lo teníamos de hace mucho tiempo, de hecho lo teníamos esta planta en una maceta que me la tiró al suelo aquí, la bichilla nalota. Pero bueno, le puse este de cristal que ya tenía, este como bien recordáis pues lleva mucho tiempo, aquel también lo teníamos con el poto en agua, lo que pasa que los voy cambiando de habitación. Y tenía el capricho de hace mucho tiempo de darme o de crear unos musgarios o un musgario. Vamos por el primero, este. Si os interesa os dejaré el link en AliExpress porque esto es una opción medianamente económica. Evidentemente lo más barato es reciclar cualquier bote que tengamos en casa, se puede hacer igual. Como veis, todo siempre cerrado por el tema de mantener la humedad relativa, fundamental. Y este bote en concreto, como veis por aquí, fijaros algo de agua, fijaros el musguito, fijaros la tapa para la condensación y algún agujerito. Si veis que le falta humedad, pues se pueden tapar los agujeros en verano. Este bote, 12 de diámetro, 17,5 de alto, 15 euros en AliExpress. Por eso digo, esta opción es intermedia, más barato es hacerlo en un bote de cristal en casa, más caro es lo que cada cual se quiera gastar, como siempre os digo y os comparto en el canal. ¿Qué pasa? Que compré una maceta para la terraza y la suerte de que como aún no ha hecho mucho calor, por suerte he ido respetando, tenía musgo en la parte de arriba. Entonces ahí es donde me vino el poder conseguir este musguito y este de aquí igual. Y como veis os dejaré tarjetita de ese short o vídeo corto o vídeo que podéis seguir también en la red social Instagram, pues en este recipiente de las cápsulas de Nespresso que tengo de hace muchos años. Llevaba 3 años con la hincha de hacer algo así y al final pues nada, me he animado y como veis queda un proyecto súper natural, súper bonito, que lo iremos viendo madurar, porque como os he dicho pues tenía ganas de hacer este tipo de proyectitos que son muy naturales, muy decorativos y muy importante, dan muy poco trabajo. Ahora otra cosita, como he dicho, redes sociales. Seguro que ninguno os habéis dado cuenta y en el último directo dije que me iba a desconectar un poquito porque para mí esto siempre ha sido hobby. Los hobbies son para disfrutar como la acuariofilia, como los mini proyectos plantados, igual que cuando decido compartir o hacer vídeos para ayudaros o explicar algo, prueba de ello y veréis que no os estoy mintiendo. Si queréis seguirme me encontraréis YouTube, vídeos largos, vídeos cortos, Instagram, esos mismos vídeos cortos o fotos de las cosas que estamos haciendo. Me he cargado la página de Facebook, me he cargado la página de TikTok, me he cargado el Twitter. Es decir, que vivo más tranquilo. Quien me quiera seguir, me sigue, me va a encontrar en esas dos redes sociales
Yo me simplifico la vida en temas redes sociales y me dedico a lo importante que es compartir para enseñaros y disfrutar de mis cositas en casa. Y como viene siendo habitual, pues nuestros 500 litros para terminar. Aquí evidentemente pues no tenemos ese ventilador de techo, nuestros ventiladores, y sí que desde que pues pusimos el vinilo atrás y adaptamos el acuario al sitio, pues antes iban atrás, ahora van aquí, y creo que aquí pues tiene mucha mejor colocación para soplar, evaporar y enfriar. Os dejaré tarjetita, que esto lo hemos explicado ya muchas veces, básicamente una por verano, que es cuando suelen venir las preguntas de los ventiladores. Por lo demás, como veis, proyecto que va muy bien, muy natural. Fijaros por ahí las hembras de beta, una por ahí, otra por ahí, el macho por ahí, las gambitas, todos los pececitos y la cantidad de bucefalandras que se han ido procreando o reproduciendo o expandiendo en los 2 años y medio largos ya que lleva este proyecto en bajos requerimientos. Dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, dejar vuestros comentarios, vuestros me gustas, compartir, suscribiros a quien le apetezca, pero ya sabéis que aquí lo importante siempre es aprender y mejorar en los distintos aspectos del tema del acuario plantado. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego, amigos!